Hoy toca infecciones bacterianas subcutáneas. Es un grupo de patologías que a veces no se le da mucha importancia, pero que efectivamente, de acuerdo a los estratos de piel, epidermis, dermis o tejido celular subcutáneo que afectan, pueden comprometer la vida, y de hecho cuando se presentan algunas tienen una mortalidad alta, ¿sí? A veces hasta del 50%, entonces debe de tomarse muy en cuenta. Otro aspecto muy importante es que los libros de microbiología, algunos individualizan cada una de estas patologías para una bacteria en particular o como la causante de la patología. En la vida real eso no es así, ¿sí? No funciona de esa forma, y por lo tanto el hecho de no encontrar esa bacteria, que los libros a veces le dicen, no descarta el diagnóstico. De hecho, la mayoría de los casos de estas infecciones bacterianas subcutáneas son infecciones donde hay un complemento, una sinergia, normalmente polimicrobiana, que es la que realmente complica en mayor o menor medida los cuadros. Entonces, sí podemos encontrar en algunos casos individualizar una bacteria en particular, pero en la mayoría de los casos, sobre todo de gangrena, fascitis necrosante, celulitis, puede ser polimicrobiano, no podemos individualizar. Ahora, respecto a la epidemiología, sí, lo que más se aísla o frecuentemente se aísla es eso, pero el no encontrarlo no descarta los cuadros. Entonces quiero que se graben eso, porque sucede muy a menudo que si no el médico se aprende que tal bacteria causa X enfermedad, y si no está, entonces no es esa enfermedad, ¿sí? Entonces, aclaro entonces esa parte de que puede ser mono o polimicrobiano la etiología de cada una de las patologías que presentaremos el día de hoy, ¿sí? ¿Claro eso, chicos? Entonces ahí podemos, ahí está, hay fotografía de prácticamente cada una de las enfermedades que vamos a ver el día de hoy. Quizás recordar las capas de la piel. Tenemos epidermis, la dermis, la subdermis o parte del tejido celular subcutáneo, donde ya tenemos tejido graso, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, etcétera. Después de eso tenemos el músculo, ¿sí? Y finalmente tenemos el hueso. Algunas de estas enfermedades llegan a comprometer todo, ¿sí? Desde la epidermis incluso hasta afectación del hueso, y que termina con la amputación de los miembros, ¿sí? Ya sea por acción directa del microorganismo, por toxinas o por otros factores relacionados. Entonces aquí podemos ver, yo creo que las infecciones bacterianas piógenas, ¿verdad, no, José? Así se llama el tema. Antes de esta iba a una clase, ¿verdad? Las superficiales. Las superficiales, donde vieron el impétigo, ampollas, costras, las vesículas que vimos en herpes, en varicela. Todas esas se quedan a nivel de la epidermis, a nivel superficial, y aquí podemos observar ampollas, costras mielicéricas, que lo estuvimos viendo en la clase de varicela. Pero estas patologías afectan ciertos estratos de la piel. Por ejemplo, la erisipela, ustedes ven que ya afecta parte de epidermis, pero también a nivel de dermis, ¿sí? Vean que afecta dermis y afecta ya parte de las papilas dérmicas, ¿sí? Vénulas y raíces capilares, ¿sí? Arteriolas, ya empieza a afectar la erisipela esas regiones. Luego tenemos, descendiendo un poco más, la celulitis, que ya afecta grasa, tejido celular subcutáneo, etcétera, y por lo tanto es un cuadro más complicado. De hecho, la erisipela, si no se trata, evoluciona o no se trata adecuadamente, evoluciona a una celulitis. Luego, más profundo, tenemos la fascitis necrosante, ¿sí? Que afecta ya estratos más profundos de la piel, pudiendo llegar a afectar ya no solo tejido celular subcutáneo, sino también a nivel de músculo e incluso dando trastornos sistémicos, ¿sí? Más adelante, aquí en la lámina esta, aparece miositis,
que hay una miositis que no relacionada con proceso infeccioso, ¿sí?, que es inflamación de los músculos, que da como resultado miólisis, y que eso se puede detectar en sangre, es una patología, pero también existe miositis que está relacionado con microorganismos, por ejemplo la miositis clostridial o gangrena, que la vamos a ver al final, que puede provocar trastornos que no solo va a afectar músculos, sino que toda la piel, incluyendo, pudiendo llegar hasta afectar el hueso, ¿ya? Todos estos, celulitis, fascitis, miositis, incluso la erisipela, pueden evolucionar a un cuadro grave que compromete la vida del paciente. Es decir, que no son cuadros que deban de tomarse con ligereza, y no es un problema de piel, son cuadros que se complican y seguidos se complican por el mal manejo, por pensar que, es que me dijeron que la erisipela es causada por esta bacteria y es solo esto le voy a dar y no voy a hacer más nada. Cuando les acabo de aclarar al principio que normalmente es polimicrobiano, hay sinergia de varias bacterias y que esto normalmente compromete o vuelve más complejo el tratamiento, y por eso muchos médicos llegan, por ejemplo, pacientes con erisipela y solo le quieren poner penicilina y el paciente sigue igual y se va complicando, ¿sí? Y es por estar pensando que solo un estrepto o un estafilo es el que está provocando la erisipela, cuando pueden haber otros microorganismos relacionados, o que una erisipela va evolucionando a celulitis, donde ya participan otros microorganismos. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta eso. ¿Queda clara esta parte, chicos? Bien. Entonces, tenemos ahí la celulitis. ¿Cuál de las dos es la celulitis, chicos? ¿Ah? ¿La de arriba y la de abajo qué es? ¿Ah? Otra celulitis. Bien, normalmente voy a empezar por el final acá. Ya. Normalmente la gente cuando habla de celulitis piensa en esto. Y de hecho, si usted no le aclara al paciente, mire, yo sospecho que usted tiene una celulitis, sobre todo si es una señora, se le va a quedar viendo así y va a decir, no, este doctor se va a ir porque en la mente del pueblo, incluso en la mente de algunos de ustedes, celulitis es esto, y de hecho así le llaman, mira cuántas celulitis tengo, ¿ya? Entonces, este trastorno se llama lipodistrofia, no celulitis, ¿ya? Lipodistrofia. Ya ven que todos en su mente tenían eso. Entonces, bórrenlo porque ustedes están estudiando medicina. Es un tipo de lipodistrofia, es una lipodistrofia que puede ser de grado variable, ¿verdad? ¿Qué facción? Bien. A que coordinen. ¿Y por qué están arreglando el pelo todo? Yo veo que todas se están arreglando, se espera, no grabe todavía porque están arreglándose ahí. Ay, Dios. Bueno.
Vamos a continuar. Si podemos guardar silencio. Bien. Van a tomar algunas capturas, fotos o videos, así que por favor concéntrense en la clase. No van a estar posando para la cámara. Bien. Continuábamos con esto, entonces hacer esa diferenciación y no tener y borrar de su mente ese concepto, lipodistrofia, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con lo que es verdaderamente la celulitis, que es una infección dérmica aguda, ¿sí? Que ya vimos los estratos que afecta, es progresiva, es decir, que tiene un proceso evolutivo y tiene distintas fases hasta que en teoría podría autorresolver o con tratamiento resolver sin complicaciones, ¿verdad? Entonces afecta dermis y tejido celular subcutáneo. A pesar de que pueden participar varios microorganismos, quizás Streptococcus piógenes y Staphylococcus aureus, que lo estuvieron viendo en el laboratorio y ya saben cómo diferenciarlos en el laboratorio para cuando pidan el reporte, son como los más frecuentemente aislados, pero hay otros microorganismos relacionados y algunos relacionados con erisipelas más complicadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se caracteriza la erisipela? Pueden ver en la fotografía que es un proceso de vasodilatación, edema, eritema, ¿sí? Acompañada en ocasiones de fiebre, es decir, que el paciente va a llegar y tuvo alguna, ya vamos a ver por qué se genera esto, tuvo alguna picada, alguna pápula, una pústula que se estuvo rascando y de repente aparece con este cuadro clínico y además con fiebre, ¿sí? También hay patologías de base que van a predisponer a la mayoría de personas que padecen de forma recidivante, porque no es un cuadro que se presente solo una vez. Hay personas que se están presentando frecuentemente, una vez al año, cada 6 meses, etc. Entonces quiere decir que hay patologías de base o factores predisponentes, entre ellos las tiñas de los pies, tiña pedis, ya la presencia de estas bacterias en esas lesiones es un factor predisponente, de la dermatitis hipostática, de personas que pasan mucho tiempo sin moverse, pacientes con diabetes mellitus, pero también las toxicomanías de cualquier droga, sobre todo de drogas intravenosas, predispone a estas personas adictas a que estén padeciendo de estos cuadros. También el alcoholismo, el cáncer y sobre todo porque estas personas con cáncer están recibiendo terapia inmunosupresora, ¿sí? Y esa terapia inmunosupresora también pues de alguna forma afecta la respuesta inmune natural a estos microorganismos que normalmente no nos provocarían ningún cuadro patológico, ¿sí? También hay algunos procedimientos que se correlacionan o que los riesgos aumentan, como por ejemplo el linfedema crónico, hoy se ha dado bastante frecuente porque la mujer ya se interesa más por su salud mamaria y a veces se palpa más seguido, se hace su autoexamen y seguido se va detectando que hay nódulos o masas que tienen tendencia a tener ya cierto grado de metaplasia o incluso ser cáncer, y por lo tanto se procede a mastectomía, y muchas veces la mastectomía no va solo a la mama, sino que va acompañada de toda la rama de ganglionar que filtra toda esa región. Eso también predispone a cuadros seguidos de erisipela. Y el otro factor predisponente muy importante es la historia previa. La persona que ya padeció de erisipela una vez tiene mayor probabilidad de estarlo presentando de forma recidivante, ¿sí? Cada vez que una persona ya tuvo erisipela y tiene alguna lesión, igual la persona ya lo sabe y busca también ayuda médica o va usando antibióticos para evitar que llegue a desarrollarse la erisipela. Entonces el cuadro previo también es importante. Hay otros aspectos que igual contribuyen a esto, y
uno de los más importantes, la mordedura de animales, donde Pasteurella multocida en gatos y perros contribuye bastante a la generación de erisipela, ¿sí? Hay otras bacterias también por mordedura, otras especies de Pasteurella que no es multocida, es Capnocitofaga carnivorus, ¿sí? Es otra bacteria que puede estar relacionada. También tenemos heridas durante el baño en cursos de agua, ríos, en la playa, etcétera, que tengamos pequeñas cortaduras. Y por ejemplo, en los ríos, en el agua dulce, Aeromonas hidrófila está relacionada con celulitis. En agua salada, el Vibrius marino está relacionada pues con estos cuadros de celulitis. ¿De acuerdo? Como les decía, pues no siempre vamos a encontrar al estrepto o al estafilo, ¿verdad?, en los cuadros de celulitis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a un estreptococo beta hemolítico, pero ya del grupo B, C, G, ya no del grupo A, ¿sí? Y que, por ejemplo, aquí este paciente que estaba en la lámina anterior es un paciente que tiene una celulitis por estreptococos piógenes. Aquí tenemos un niño, los niños también pueden tener procesos de celulitis y no por las bacterias que comúnmente mencionan los libros, estreptococos o estafilos, sino que pueden ser bacterias como Neisseria meningitidis del grupo B, sobre todo en casos de celulitis periorbitaria. Aquí tienen un caso de un niño con celulitis periorbitaria por Neisseria meningitidis. También las infecciones por hemófilo influenza pueden provocar celulitis en niños, aunque hoy ha disminuido bastante en las últimas décadas por la incorporación de la vacuna en los esquemas nacionales de vacunación. Hay además infecciones crónicas de tejidos blandos por bacterias y hongos, por nocardia, Sporotrich, yo creo que esto ya lo vieron ustedes, también no lo han visto, pero sí lo vieron el ciclo pasado, que estas bacterias y hongos también causan lesiones de piel, sobre todo en miembros inferiores o superiores, y que esto puede derivar en algún momento en una celulitis, ¿sí?, ya sean estos hongos y bacterias. Aquí tenemos un caso de celulitis por Pasteurella multocida por mordida de un gato, ¿sí? Entonces, si usted le llega a su consultorio un paciente, pues ya ven cómo son, sobre todo, bueno, sí que hay todos, ahí se ve hombres y mujeres ahí con el gatito dándole besos, metiéndole la lengua y tal, bueno, Dios guarde. Y entonces, de repente son impredecibles, ¿verdad? Sobre todo cuando están comiendo o cuando están en celo o en ese periodo, los gatos son bastante agresivos y entonces les va a llegar su paciente, miren, mi gato me mordió, y les va a llegar así. Este no es un cuadro que se lo deban de tomar a la ligera, ¿sí?, porque los cuadros de celulitis por Pasteurella multocida tienden a complicarse, ¿sí?, tienden a complicarse, y de esa celulitis puede progresar a otro cuadro más grave. La vía de infección, bueno, ya intuyen ustedes cuál es la vía de infección por lo que hemos estado hablando. Entonces logra penetrar a nuestros tejidos por cualquier pérdida de continuidad de piel o de la mucosa. Ya, ¿cómo es que dicen los libros? Solución de continuidad, ¿verdad? Así dicen, solución de continuidad, es de pérdida. Si cualquier perforación que se haga puede. Nos vemos, cuídense, chicos. También por bacteremias y septicemias, ¿sí? Algún foco infeccioso. Ay, todos se relajaron ya, ¿verdad? Estaban respirando, qué bárbaro. También bacteremias y septicemias son causa frecuente de celulitis, sobre todo cuando se identifica algún foco de infección. Eso puede derivar en un cuadro de celulitis en otra región. También existe la posibilidad de que el cuadro se dé por continuidad, ¿sí?, sobre todo en colonizaciones a nivel de conducto activo externo, fosas nasales, etcétera. Podría darse un cuadro de celulitis, y ahí sí se encuentra más relacionado estreptococos piógenes y en menor medida estafilococcus aureus. ¿De acuerdo?
Entonces tenemos, por ejemplo acá, cómo se presenta. Algo muy importante de la celulitis es que la celulitis y la erisipela, ven que hasta les he estado mencionando erisipela aquí mezclado con celulitis. La celulitis y la erisipela de alguna forma se traslapan, ¿sí? Pero una de las características muy importantes para diferenciarlas, ¿sí? Para diferenciarlas es que en el caso de la celulitis es mal delimitada. Es decir, que usted observa el miembro y realmente le cuesta delimitar dónde empieza o dónde termina, ¿sí? En cambio en la erisipela usted, aquí está, gran clínico, aquí es bien delimitado. Aquí en la celulitis cuesta delimitar, entonces eso es importante. Va a haber un color rojo intenso producto de la vasodilatación, ¿sí? La parte afectada va a estar caliente, va a estar dura, tumefacta, va a haber edema y es característico el dolor. Si usted va a palpar y va a haber dolor. En muchas ocasiones estos pacientes ya van a cursar con fiebre, sobre todo si la celulitis ha sido secundaria a una septicemia o un foco infeccioso que está lejos del lugar del aparecimiento de la celulitis, ¿sí? ¿Puede afectar cualquier zona? Por supuesto que sí. Puede haber además asociado a esto, a nivel regional, linfangitis, adenitis, puede haber ampollas que van a estar afectando en mayor o menor medida la región donde se ha presentado la celulitis. Acá, antes que estaba el cañón, pues las cosas se veían más grandes, pero hoy ya no. Esto son dos casos. El caso A, que es es un caso clínico de un paciente de 51 años de edad consultó porque la pierna derecha la sentía caliente, tumefacta, con dolor y además con fiebre. La pierna pues se mostraba roja, edematosa y a la palpación sensible, es decir, le generaba bastante dolor. Vean acá, y esto es lo que quiero que observen. De esta pierna, ¿ustedes podrían tomar alguna muestra? ¿Sí o no? No, porque habría que ir a cortar, no le van a pasar un hisopo por encima, no van a obtener nada, ¿sí? Pero vean que el diagnóstico que pueden hacer ustedes no necesariamente solo es de la lesión. Tienen que buscar, porque alguna explicación le tienen que hallar ustedes a la celulitis. En el caso de este paciente, se aisló Staphylococcus aureus, de suerte, sensible a meticilina, en el primer espacio interdigital, ¿sí? O sea que ese paciente andaba Staphylococcus aureus ya en el primer espacio interdigital. Eso es frecuente en personas que tienen pie de atleta, por ejemplo, que se lesionan seguido entre los espacios interdigitales, se coloniza por bacterias que normalmente no deberían de estar ahí, y algunas de esas bacterias pueden ser un coco, puede ser un aureus, puede ser un piógenes, ¿sí? Y que puede en algún momento ser el punto de partida para que se den estos procesos. En este paciente se aisló Staphylococcus aureus, de suerte era meticilino sensible. En la discusión hablábamos con mi grupo de que las meticilinos resistentes pues es un tanto más complicada su manejo. Vean este otro cuadro, y es para que entiendan que la celulitis aparece en cualquier parte del cuerpo, no en la pierna como aparece en los libros, ¿sí? Aparece en cualquier parte del cuerpo. Aquí tenemos un caso, me alejo para leerlo, una mujer de 52 años con una placa sensible, roja, caliente y edematosa a nivel infraorbitario, a nivel de nariz y a nivel frontal. La infección se desarrolló después de una escoriación con una pústula acneiforme, es decir, en buen español, un barrito, ¿sí? Un barrito, o sea, la señora tenía un barrito acá y cuando se vio al espejo, no, dijo, yo no puedo salir a la calle con esto, y pues procedió a lo que ya ustedes saben que hacen, ¿verdad? ¿Qué se hace? Y eso justo es lo que no se debe de hacer. Entonces, esta señora, cuando presentó ese pequeño barrito, pues se lo destripó con las uñas, la mano, lo que sea, y posteriormente a eso, pues,
le apareció el cuadro de celulitis que ya le estaba afectando toda la cara. ¿Qué se aisló? Un Staphylococcus aureus, también meticilino sensible, para suerte de ella, para suerte. Bien, seguimos. Acá tenemos una celulitis recidivante con linfedema crónico en este brazo. Acá tenemos una celulitis en un hombre de 70 años. Vean que lo importante en este caso de esta celulitis, a pesar de que se puede limitar, es bastante irregular, y además es un caso que está complicado su manejo porque es un meticilino resistente. Se aisló un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Aquí tenemos también una mujer de 61 años que en glúteo tenía esta celulitis con esta necrosis ya central. Es un cuadro que ya se va complicando, ¿sí?, en el sitio de la infección. Ahí no se pudo aislar el agente probablemente relacionado. ¿Ya? ¿Cuál es su diagnóstico? Como vieron las fotos, se traslapa con erisipela, con celulitis. El que es mal delimitado ayuda a la sospecha diagnóstica y hacer el diagnóstico diferencial con erisipela, pero no siempre es así. Vimos el cuadro anterior de ese paciente que tenía celulitis provocada por Staphylococcus aureus meticilino resistente, que se lograba delimitar. Entonces no siempre nos sirve esa parte. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con un montón de enfermedades: trombosis de venosas profundas, picadoras de insectos, erupción farmacológica, algunos medicamentos, eritema nodular, gota aguda, y un montón, ¿sí? Y también tomar en cuenta patologías de tipo necrosante en el diagnóstico diferencial. El diagnóstico es clínico, ¿sí? El diagnóstico es clínico siempre y cuando pues, tengamos un paciente que no está complicado. El diagnóstico va a ser clínico por las características morfológicas de la lesión y el contexto clínico del paciente. ¿Cuál es el contexto clínico? Los antecedentes, que es recidivante, ¿sí? ¿Ya? Antecedentes de enfermedades o de factores predisponentes, además antecedentes de viaje o exposición a animales, gatos, perros, etcétera, que le hayan mordido, o además se confirma, o antecedentes de mordedura, ¿ya? Es importante tomar en cuenta eso. Y solo en el 29% de los casos se va a poder confirmar con cultivo. Quiere decir que en el 70% restante no se va a poder aislar, sobre todo en los cuadros donde no hay solución de continuidad de los tejidos, donde está el cuadro de celulitis, y usted no va a ir a romper, porque lo que va a hacer en ese proceso donde ya hay un proceso inflamatorio, acuérdense que está relacionado con cierto grado de inmunosupresión, y usted va a llegar a romper ahí, lo que ya provocó es una úlcera, y eso puede evolucionar a un cuadro más complicado. Entonces, en la mayoría de los casos no se hace el diagnóstico bacteriológico, por eso, ¿sí? Y a veces, aunque se haga, no se logra identificar un patógeno relacionado, ¿sí? Cuando se hace el diagnóstico, normalmente es en lesiones donde podemos identificar, como el de la señora que tenía el punto de acné que se había destripado. De ahí sí podemos llegar a tomar una muestra, porque ya tiene la pérdida de solución o la solución de continuidad de la piel. También podemos hacer punción aspirativa de tejido celular subcutáneo si sentimos que ya está como crepitante y que ya hay líquido. Entonces podemos hacer una punción bajo condiciones de asepsia y antisepsia y obtenemos ya una muestra para cultivo. Y además, si encontramos bulas, ¿sí?, que es una forma de presentación también de la celulitis, que ya nos indica que ese cuadro se nos está complicando, y podemos hacer un cultivo, ¿sí? Un cultivo. Aquí viene el cultivo de los dos que en teoría podrían ser los mayormente implicados: Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Ya ustedes ya saben a quién corresponde cada placa, ¿verdad? Uno tiene al beta hemólisis y el otro tiene. Ya ustedes ya saben identificar eso, ¿verdad? Sí, ya saben qué pruebas le harían para después decir es un estafilococo, un estrepto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Digan que sí. Entonces,
29%, esa es la posibilidad, pero por supuesto 29% no es nada despreciable, porque si es un caso que se nos está complicando, pues ese diagnóstico viene acompañado de antibiograma y probablemente nos va a dar una herramienta adicional para poder dar una antibiótico terapia más adecuada, más orientada, ¿sí? Pero de paso usted no va a esperar al cultivo para iniciar tratamiento con antibiótico. Y otro aspecto muy importante, incluso en el escenario de la fiebre, los hemocultivos van a ser casi siempre negativos, a no ser que la celulitis sea secundaria de una septicemia, una bacteremia o de un foco infeccioso que se encuentra en otro lugar que haya por vía hematógena o linfática llegado a ese sitio y provocar la celulitis, ¿sí? En ese caso tal vez podría hallarse un hemocultivo positivo, pero de lo contrario, la mayoría de los hemocultivos en celulitis negativos, ¿de acuerdo? No vaya a estar forzando, está negativo, pues no tiene nada, ¿verdad? Entonces, podemos prevenir la celulitis, algunas medidas pueden tomarse, por ejemplo, para disminuir las recurrencias, tratar la maceración interdigital o del pie de atleta, de pacientes diabéticos, cuidarlo, utilizar cremas con solución de urea, eso disminuye bastante las posibilidades de que se generen laceraciones y que por medio de estas laceraciones pueda ingresar uno de estos microorganismos, ¿sí? Vean acá, cuando me refiero a reducir la maceración interdigital, es a trabajar esto, porque esto está propenso a tener pequeñas laceraciones, pequeñas heridas que son la vía de entrada para estos microorganismos, ¿sí? Entonces hay que trabajar esta parte y además puede reducirse el edema cuando ya se presenta el cuadro para reducir la inflamación, elevando los miembros afectados. A pesar de que hagamos esto y demos antibiótico-terapia, si ya a alguien le dio celulitis una vez, puede siempre haber recurrencias, ¿sí? Y a veces, pues, en esas recurrencias se recomienda tratamiento profiláctico. Se puede dar penicilina benzatínica por 2 meses, sí, una mensual, por 2 a 3 meses, para tratar de disminuir esas recurrencias, pero igual es controvertido, ¿verdad? Y ahí no le puse título, pero es otro cuadro de celulitis. Pasamos a erisipela. 15 segundos, chicos. La entrevista de esa cosa. Solo ahí perdimos como 20 minutos. Y más que los chicos estaban posando, o sea. Bien. Bien. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Erisipela. Ya vieron que celulitis está puede afectar la epidermis, pero afecta realmente dermis y parte del tejido celular subcutáneo. La erisipela está más arriba, ¿verdad? Pero que pueden traslaparse y una erisipela puede evolucionar a celulitis. E igual una celulitis puede mostrar signos que son parecidos o idénticos a la erisipela. Vean, entonces la erisipela se va a ver con una placa eritematosa. Vean acá, sí la podemos delimitar. Aquí cualquiera de un solo va a poder delimitar esto y va a ver que hacia arriba o hacia abajo pues no hay ninguna complicación, ¿sí? Pero fíjense, ¿por qué creen que les puse esta diapo? Esta foto. Porque casi los mismos factores predisponentes para celulitis son para erisipela, ¿sí? Hay algunas diferencias que las voy marcando. Primero, erisipela se logra delimitar, la celulitis es más difícil. Pero vean el pie de esta persona, es un pie de atleta, miren, tiene tejido aquí que está propenso a macerarse, los pliegues interdigitales, el intertrío ha de estar igual, ¿verdad? Como la foto anterior. Entonces, esto es un factor predisponente para esto, ¿sí? De paso, aquí hubo un punto de alguna lesión, una picadura o algo,
que con la mano que él se toca el pie y todo, pues se ha de ver ahí rascado, probablemente, ¿sí? Aquí está, pero igual que la celulitis, la erisipela puede darse casi en cualquier parte del cuerpo. Aquí tenemos una erisipela de la cara, mira, está bien limitado, mira, bien limitado, y es bilateral. Normalmente igual puede ser polimicrobiano, pero por frecuencia se logra aislar, cuando se logra aislar, se aísla Streptococcus pyogenes, aunque también se puede aislar Staphylococcus aureus y otras bacterias, pero el más frecuente es Streptococcus pyogenes. Entonces, la característica es que va a tener ese proceso de vasodilatación, eritema, edema y dolor a la palpación, pero aquí no va a haber crepitaciones, ¿sí? No va a sentir esas crepitaciones, aquí va a sentir tumefacto, va a sentir duro, ¿sí? Va a sentir duro, ¿de acuerdo? Y lo otro importante, a diferencia de la celulitis, que puede dejar cicatrices o lesiones bien marcadas o complicarse, esta no deja cicatriz. Este proceso, después de este proceso, pues evoluciona la lesión, por supuesto con tratamiento médico, evoluciona y en teoría debería llegar a un proceso de descamación y curación. Entonces, ya vimos que Piógenes es el que más se aísla, pero por ejemplo, Staphylococcus aureus es el agente principal en quienes se administran drogas intravenosas, es decir, en los adictos. El estreptococo del grupo B, ya en la celulitis del área anogenital, es el más frecuentemente aislado, ¿sí? En el caso de Klebsiella pneumoniae, en pacientes con lupus eritematoso, en pacientes con VIH, es la que más se aísla en los casos de celulitis, y en los pacientes tratados con corticoides y alcohólicos. También se va a estar aislando Klebsiella pneumoniae. No quiere decir que no se pueda aislar Streptococcus pyogenes de esos pacientes o un estafilo, pero las bacterias que más se aíslan en ellos son esas. En diabéticos con inmunosupresión encontramos ya otro tipo de bacterias, por ejemplo, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Acinetobacter, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, que los podemos encontrar en ese tipo de paciente. Entonces, es importante que cada paciente que llegue con erisipela, usted lo historie adecuadamente y lea y vea realmente cuáles son las características del paciente. No se enfoque solo en la lesión, porque dependiendo de esa característica epidemiológica de ese paciente, así va a ser el tratamiento que le va a dar. Si ya le llega un paciente diabético e inmunocomprometido, usted no va a estar dándole penicilina, porque va a estar perdiendo su tiempo. Entonces, por eso el médico general, cuando le llega el caso de erisipela en un paciente diabético, le da penicilina y el paciente no se cura. ¿Y qué es lo que termina diciendo usted como médico? No sé, que se lo debo de enviar al endocrinólogo. No, sí, que lo que tiene que hacer es estudiar y entender que en su paciente diabético estos son los agentes más frecuentes y por lo tanto la penicilina no me le va a hacer nada a esto, ¿sí? Debe de buscar antibióticos para gram negativos, ¿de acuerdo? En los niños igual, estreptococos del grupo B, agalactiae, en recién nacidos, hemófilos influenza tipo B, Piógenes, Staphylococcus aureus, son los más aislados. Entonces vean, no hay un patógeno para cada una de estas patologías, ¿ya? En los libros, por resumir, le ponen un patógeno, pero eso no es cierto, ¿sí? Eso no es cierto. Ustedes deben de pensar en todas las posibilidades porque, y esto yo ya se lo he dicho, porque de eso depende el tratamiento antibiótico que usted va a utilizar. Porque los cultivos en erisipela, si en el celulitis solo es el 30%, imagínense en esta cuánto va a ser. ¿Ya? Entonces los cultivos no le van a servir, ¿ya? No le van a servir. Entonces usted tiene que iniciar un tratamiento antibiótico basado en la microbiología. Por eso es importante la microbiología. No es cualquier asignatura la que vieron el año pasado, la de ahorita. Es trascendental para tomar la decisión terapéutica, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una erisipela facial por estreptococo del grupo A, una erisipela del músculo por estreptococo del grupo B, personas mayores,
Si observan, quiero avanzar lo más que pueda. El diagnóstico, por lo tanto, va a ser clínico. Esta es la premisa fundamental. La erisipela no es una enfermedad supurativa, ¿sí?, debido a la baja carga bacilar, a la baja carga de bacterias que pueden tener estas lesiones. No es una enfermedad supurativa. Entonces, el diagnóstico va a ser prácticamente clínico. ¿Cuándo usted puede considerar entonces que el diagnóstico bacteriológico le va a hacer ayuda? Cuando, por ejemplo, sospecha de presencia de abscesos. Entonces, puede usted ya optar a esas ayudas. Normalmente no va a haber aislamiento de microorganismos, los hemocultivos van a ser negativos, ¿sí? Y la bacteriemia streptocócica puede ser la causa en un 5% de los casos. En el resto de los casos, la bacteriología no le sirve, ¿de acuerdo? Clínico. Cultivo de las fauces hasta en un 20% de los casos, ¿sí? ¿Cuáles son las fauces, chicos? Ya. Entonces, estas personas con erisipela, como al principio vimos que Streptococcus es el causante, no vamos a irle a tomar una muestra de ahí, ya, porque lo que vamos a hacer es complicar el cuadro, pero el médico que es acucioso, sobre todo si son erisipelas recidivantes, ¿qué es lo que va a hacer? Hacer lo que hicieron en el laboratorio ustedes. Por eso que lo que hicieron no es pérdida de tiempo, es que usted tiene que andar presente, que debe de hacer el exudado faríngeo para poder detectar estreptococos, que era una pregunta del corto. Una de las complicaciones no solo son las dos, fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica. Otra de las posibilidades, porque es importante detectar la aportación de estreptococos, es esta y las demás que les voy a enseñar. ¿De acuerdo? ¿Entienden la importancia de los laboratorios? Ahora usted ya sabe que le llega este paciente así, lo cura y le vuelve a llegar, mándele ya el hisopado faríngeo en busca de estrepto, ¿de acuerdo? Bueno, no sé, Lick, vamos a dejar hasta aquí, chicos, déjenme ver para acordarme. Aquí lo dejamos, en erisipela, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo les proveemos el resto de la clase. Ya solo faltaba gangrena, ¿sí?, hidrosadenitis, y yo creo que esas dos. Y faltan tres: fascitis necrosante, hidrosadenitis y gangrena. Entonces estamos hablando de 25 minutos. Ahí nos vamos a poner de acuerdo, pero no se preocupen. Y si no, aunque sea en línea, les doy eso. Gracias, jóvenes. Vayan a Cico.